Hay quienes van por la vida en busca de respuestas, de un sentido, de un verdadero propósito para el día a día. Hay quienes ya han encontrado eso que hacía falta y que por tanto tiempo habían buscado. Aquello que definitivamente suplió sus más profundas necesidades e inquietudes. Y hay quienes una vez lo encuentran, descubren que es tan valioso que se convierte entonces en un gran tesoro. Un tesoro que no se puede ocultar. Un tesoro que es para disfrutar con aquellos que aún se encuentran en la búsqueda. Tesoro escondido. El que encuentra, comparte. Muy buenos días con todos y buenos días con los que nos siguen en la transmisión. Tesoro escondido, el que encuentra, comparte. Muy bien. Y el mensaje de hoy lo hemos llamado ¿cómo encontrarlo si nadie me da la ruta? ¿Cómo encontrarlo si nadie me da la ruta? Ahora, ¿quién no ha soñado con encontrar un tesoro escondido? ¿Alguien? ¿Alguien no? Yo creo que es un juego muy recurrente que de niños jugamos o que de niños hacemos. Y aún en algunos adultos aventureros o soñadores, en algún lugar de nuestra mente se hace volar la imaginación para que nos haga soñar con la posibilidad de encontrar un tesoro, de encontrar un mapa, una ruta o algo, descubrir algo que nos cambie la vida. ¿No les parece? Es algo recurrente en nosotros. En 1981 salió una gran película, por lo menos a mí me encanta, que se convertiría en una serie. El buscador de tesoros más famoso de la historia. Y tengo aquí algunos elementos que hacen parte de esto. Una chaqueta de cuero, un sombrero y un látigo. ¿De quién estoy hablando? Indiana Jones, muy bien. Por lo que veo, sí vieron la película, la saga. Me encanta. Mi esposa dice que soy igualito a Harrison Ford. Por la edad, ¿no? Por la edad. Y la principal característica de este hombre en esta saga de Indiana Jones es que no es famoso por ser realmente un buen arqueólogo, sino por ser más bien un explorador, un aventurero que sabe interpretar los mapas y las pistas y puede llegar a descubrir los tesoros. Por eso lo buscan y le dan esas misiones o esas cruzadas. Realmente él no tiene fama de ser un buen arqueólogo. Y en la vida real hay muchos buscadores de tesoros, personas que buscan desesperadamente un cambio de relaciones auténticas, recuperar su matrimonio o recuperar su vida, recuperar la familia o tener una vida con propósito más allá de solamente existir. Muchas personas necesitan ayuda para encontrar ese tesoro, el tesoro más grande de la historia, un tesoro que no solamente tiene valor aquí, sino que en la eternidad lo podemos seguir disfrutando. Y de ese tesoro nos hablaba Joaco el domingo pasado, ¿recuerdan? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, encontramos grandes hombres que guiaron a otros a encontrar esa ruta, a leer el mapa hacia Jesús, el tesoro más grande de la vida. Y vemos en Hechos, en el capítulo 8, un Indiana Jones, obviamente guardando las distancias, donde Lucas nos relata y nos habla sobre Felipe, el llamado evangelista, para diferenciarlo también de Felipe, el apóstol, a quien se le encomendó la misión de mostrarle a un hombre la ruta hacia Jesús, un hombre etíope que recorrió más de 4,000 kilómetros de la época en busca de ese tesoro. Ahora, ¿quién era este Felipe? Fue uno de los 7 que escogieron para servir las mesas y ayudar con las vidas de los griegos, ¿recuerdan? Eso está en Hechos capítulo 6.
Es decir, él pertenecía al staff de contacto. Pero más adelante nos dice Lucas en el capítulo 8 que había comenzado una gran persecución para los cristianos. Así que los creyentes se dispersaron por todo lado y los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén, en la iglesia naciente. Ellos fueron a otras regiones llevando el mensaje de Jesús, compartiendo este tesoro por donde iban. Felipe se dirigió a Samaria y allí compartía el mensaje con mucha gente. Pero no solamente mucha gente creyó en el evangelio, sino que además por medio de Felipe el Señor hacía grandes milagros. Había sanidad para los paralíticos y para los cojos, y eran sanados entre muchos otros milagros. Y en el versículo 8 especialmente dice: así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hubo mucha alegría en esa ciudad con el tesoro que Felipe estaba revelando. Y no sé ustedes, pero yo cuando encuentro o cuando veo una buena película, cuando consigo un buen restaurante, cuando consigo un buen libro, algo que me gusta y que me produce alegría, lo quiero compartir. ¿A usted les pasa lo mismo? ¿O solamente a mí? Yo creo que es algo natural en el ser humano, que cuando descubrimos algo que nos impacta, que sabemos que puede cambiar nuestra vida y la vida de otros, lo queremos compartir. Tesoro escondido, el que encuentra, comparte. Muy bien, y hoy hablaremos precisamente de la segunda parte de este enunciado. Y quisiera que viéramos cómo este Indiana Jones del Nuevo Testamento compartió este tesoro en una misión o una cruzada especial. En primer lugar, tenemos un tesoro individual. Dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y vimos que Felipe estaba haciendo un excelente trabajo allí en Samaria. Y de paso, recordemos que Samaria era considerado prácticamente enemigo de los judíos y ellos sufrían el desprecio de los judíos. Muy osado Felipe al ir para allá. También nos dice que las multitudes escuchaban atentamente lo que Felipe les hablaba. Las multitudes recibieron el mensaje de Jesús. Y podríamos pensar estratégicamente entonces que si Felipe estaba haciendo un buen trabajo allí en Samaria, que si estaba teniendo tanto éxito, estratégicamente, ¿por qué moverlo de allí? ¿No les parece? ¿Por qué moverlo de allí? Pero Dios tenía otro propósito. Y Felipe también estaba en medio de multitudes. Y hasta este punto, en el libro de los Hechos, nos habla en términos de grandes o de multitudes. Pedro inicialmente predica y se convierten 3,000 personas. Predica otra vez y se vuelven a convertir 5,000 personas. Y nuevamente Felipe estaba entre multitudes en Samaria. Así de que nos muestra esta historia que Dios no solo se interesa en los resultados de multitudes o en los grandes resultados, sino que se enfoca en individuos y en personas, así como se enfocó en mí y se enfocó en ti. No es nada más el mensaje de multitudes que a Dios le interesa. Y la mayoría quizás no tendremos la oportunidad de pararnos a compartir este tesoro o a hablar del evangelio delante de multitudes, delante de cientos. Pero sí hay algo seguro, es que todos tenemos amistades. Todos nos relacionamos en maneras diferentes. Y por eso uno de los pilares de la Confra nos habla del desarrollo de amistades, creciendo en relaciones, en el conocimiento de Dios y de su palabra. Por eso queremos animarles siempre y por eso es que les decimos y los invitamos a pertenecer a algún grupo o alguna actividad de las que nosotros desarrollamos. Ahora, ¿qué es lo que hace una iglesia sana y exitosa? Quizás no es la edificación o no es la cantidad de gente que asista. Para mí personalmente y en lo que podemos ver, es el que cada uno de nosotros comparta las buenas nuevas, ese tesoro que hemos encontrado y por el cual estamos aquí. Compartir lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros
Y ese es el tesoro que Dios desea que nosotros compartamos. Sería muy simple si se tratara solamente de mí, de mi salvación, de mi vida y ya. Pero vemos que Jesús dejó un legado muy grande para que nosotros lo podamos compartir. Y como decía Pili, ese es el reto que queremos lanzarles a ustedes quizá para el próximo año. Dios quiere vernos caminar juntos. En Hechos 8:29 dice: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza. Al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Acércate y júntate a ese carro. Puedo ver aquí una forma muy natural, guiada por el Espíritu Santo, de entablar una conversación y, por qué no, también una amistad. Y a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort. A veces tenemos que acercarnos a las personas, así como Felipe tuvo que dejar la comodidad de donde estaba e ir hasta este desierto a encontrarse con este hombre. Además, Felipe no interrumpe o no irrumpe con ninguna estrategia de evangelismo. Él hace una pregunta muy sencilla, pero que creo que todos nos podemos identificar con ella. La pregunta fue: ¿entiendes lo que lees? ¿Les ha pasado eso? ¿Han leído algo en la Biblia y no han entendido? Yo creo que ese es el principio de todos nosotros. A los 25 años más o menos, eso fue ayer, yo conocí el Evangelio y tenía muchas más preguntas que respuestas. Y allí conocí a un gran hombre, un misionero, un hombre con mucha paciencia y muy amable, que me ayudó a despejar muchas de esas incógnitas. Pero este mismo hombre, durante más de 30 años, fue por lo menos 3 veces a jugar básquetbol a un parque. 3 veces a la semana. Y allí hizo cantidad de amigos. Y aún después de los 72 años más o menos, él seguía yendo a jugar, hasta que por su salud se lo prohibieron. Pero a través de ese tiempo, su único propósito era jugar con los chicos. Y esto le llamaba la atención. De allí desarrolló muchas amistades que fueron después a buscarlo a la iglesia y que él pudo ayudarlos en diferentes maneras. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que tomar a las personas y casi que obligarlas a que tomen una decisión. Hay veces da ganas, pero y está bien que nosotros tengamos el deseo de que la gente conozca ese tesoro, que sea feliz con ese tesoro, que cambie sus vidas. ¿No les ha pasado? A veces uno dice: esta persona, si conociera de Jesús, si supiera lo que Jesús puede hacer en su vida, sería otra historia o sería diferente. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, es Jesús hablando sobre el Espíritu Santo. Dice: convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Es la obra del Espíritu Santo, definitivamente, revelándose en cada uno de nosotros. Y no está en nosotros convencer a nadie, y mucho menos obligarlos a algo que debe salir de un corazón que entiende lo que Dios hizo y lo que quiere hacer por cada uno de nosotros. Por otro lado, cada uno a su ritmo, cada uno a su ritmo. Dios trata en formas diferentes, en tiempos diferentes con las personas, y cada persona procesa las cosas en forma diferente. Así que veamos qué pasó con Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, versículo 31. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó. Si nadie me lo explica, estaba hablando el eunuco. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, mientras que iban por el camino. Y llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope
estaba leyendo lo que hoy conoceríamos como el libro de Isaías en el capítulo 56, versículos 7 y 8. Pero en ese entonces no estaba dividido por capítulos. Y de paso es interesante para mí ver que en realidad este etíope tenía un tesoro en las manos, porque en ese entonces no había bibliotecas, no había librerías donde uno pudiera ir a comprar estos manuscritos. Así que seguramente este etíope debió pagar una cantidad muy grande de plata por la copia de estos manuscritos. Él tenía el mapa, pero no sabía llegar al tesoro. Así es de que Felipe comienza desde allí con la profecía de Jesús que se había escrito más de 800 años antes para explicarle el evangelio, para descifrarle ese camino al tesoro, ese mapa al tesoro. Y nosotros, de las personas que conocemos, seguramente cada quien tiene un concepto de Dios, seguramente cada quien tiene un pensamiento acerca de Dios, y desde allí también nosotros podemos comenzar. El evangelio realmente es sencillo de compartir. A veces nosotros lo complicamos, y Dios, así como en el caso de este eunuco, de este hombre, Dios dispone el corazón y Dios dispone los momentos para hacerlo. Solo tenemos que ser sensibles a las oportunidades que Dios nos da. Ahora, ¿quién habló de bautizo? ¿Felipe o el etíope? El etíope, ¿verdad? Así es de que, así de sencillo. Él dijo, aquí hay agua que impide que yo me bautice. El eunuco entendió que el bautizo no es el fin, sino el principio de una nueva vida. A veces la gente piensa o a veces creemos que el bautizo es el pináculo de nuestra vida como creyentes, pero realmente es el inicio de una vida nueva. La fe es un proceso y es un proceso que es diferente en cada persona. A medida que Dios impacta en nuestras vidas, vamos avanzando y buscando otro nivel. Tenemos a veces la tendencia de decir, pero esta persona lleva tanto tiempo y no avanza. Pero es que Dios trata con las personas en forma diferente y es un proceso en cada uno de nosotros. Y siempre digo que no tenemos que hacer nada que no sea natural, porque Dios está haciendo algo sobrenatural en las personas. En Romanos capítulo 10, versículo 14, Pablo dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Aunque no creamos, o aunque no pensemos, hay muchísima gente, millones de personas en el mundo aún que no han escuchado de Jesús. Dios está interesado en que cada uno podamos compartir ese tesoro y ayudar a otros a descifrar el mapa para encontrar este tesoro. Y además es un compromiso que adquirimos cuando decimos seguir a Jesús. ¿Cómo conociste tú al Señor? ¿Cómo llegaste tú a encontrar este tesoro? Yo creo que seguramente alguien te habló. Yo creo que seguramente alguien te compartió o alguien te invitó a la iglesia o te invitó a algún evento. En segundo lugar, un tesoro para todos. En Hechos capítulo 8, versículo 27, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de Etiopía. Y este había ido a Jerusalén para adorar. Ahora, ¿quién era este hombre por el que Felipe tuvo que dejar ese trabajo exitoso y salir de allá? En primer lugar, nos dice que era un etíope, es decir, era un gentil o un extranjero de la parte norte de África. Era de piel oscura, de hecho la palabra etíope significa cara quemada. Y en segundo lugar, era un eunuco, es decir, y no hay otra forma bonita de decirlo, un hombre castrado. Y esto era normal en aquellos tiempos, porque se criaba una casta de hombres que los castraban para que fueran fieles y los ponían en sitios específicos muy cercanos al rey, a la reina o al harén. ¿Quién iba a cuidar el harén del rey? El eunuco. Entonces, era una casta de hombres que los hacían para esto.
En Deuteronomios, de hecho, 23:1 dice que la ley judía decía que no podían estar en el templo de Dios hombres mutilados de sus genitales. Es decir, que no era una persona, según los judíos, que fuera aceptable o que Dios se fijara en él. Pero si podemos ver en toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que Dios siempre ha querido sumar personas. Dios siempre ha querido llegar a cada una de las personas, a cada nación, y aceptarnos como somos y en las condiciones que estamos. Precisamente en el libro de Isaías, y quizá este hombre ya lo había leído, Dios habla sobre la bendición y la aceptación a los gentiles o extranjeros y a los que se sienten rechazados. Incluso directamente allí habla sobre los eunucos. Dice: caminen en justicia, vivan en obediencia, y yo los honraré y los bendeciré. Yo les daré un lugar y un nombre en mi casa. Ahora, me llama mucho la atención de dónde venía este hombre. ¿Se acuerdan? ¿De dónde venía? Exactamente. Venía de Jerusalén. Venía de adorar a Dios de Jerusalén cuando se encuentra con Felipe. Pero ¿no les parece interesante que este hombre, estando allí en Jerusalén, no buscó respuestas a sus preguntas? De hecho, recordemos que allí en Jerusalén se habían quedado los apóstoles, ¿se acuerdan? Y los creyentes habían salido. Hubiera sido más fácil que este hombre allí en Jerusalén hubiera buscado a Pedro, hubiera buscado a Juan y le hubiera preguntado o hubiera buscado respuestas a sus preguntas. Pero, o quizá también Dios le hubiera dado esa asignación a Pedro o a Juan que estaban cerca de él. Pero vemos que este hombre tuvo que salir de Jerusalén para encontrarse con Felipe. Y esto me dice a mí que Dios nos muestra que el tesoro del Evangelio es para todas las naciones y para todas las personas, y no solo para unos cuantos en Jerusalén. De hecho, empezó con unos pocos hombres, y fíjense dónde estamos hoy en día. A veces nosotros mismos también ponemos etiquetas o clasificamos a las personas, las que pueden o no pueden ser cristianas. Es algo natural en el hombre, pero a veces pensamos, y quien menos pensamos o quien menos creemos son las personas que realmente llegan a conocer a Dios, que se apasionan por conocer a Dios y por ese tesoro. Mateo 28, versículo 19 dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús. Fueron las últimas palabras que Jesús le dejó a sus apóstoles y a todo el grupo de personas que estaba allí. Y son palabras que trascienden el tiempo, que llegan a nosotros y que también es para nosotros el mensaje actual. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Por eso es que, pensando en esto también, en la Confra desarrollamos la visión de los campus, empezando por el campus de Suba, Confra Suba, que por cierto el próximo domingo estaremos allí teniendo nuestra tercera reunión. Ir por todas las naciones, ese es el deseo que Dios quiere y lo que nosotros queremos hoy retarnos. Finalmente dice aquí que Felipe fue llevado a otra ciudad y que ya no era necesario que estuviera allí. El etíope siguió su camino y salió de las páginas de la Escritura en su carruaje, siguió alegremente su camino. Ahora, ¿qué fue de este hombre etíope? No nos dice la Biblia, pero sabemos que según la historia, los 5 primeros siglos de la iglesia fueron importantes en África. En África se desarrolló y se expandió mucho el cristianismo, y fue muy importante. ¿Qué tuvo que ver el etíope con esto? Pues no lo sabemos. Personalmente creo que este hombre llegó a Etiopía y, como era un hombre influyente, empezó a hablar sobre este gran tesoro que había encontrado.
San Francisco de Asís dijo una frase muy famosa: prediquen el evangelio en todo tiempo y, de ser necesario, usen palabras. Y transmitir el mensaje con nuestras actitudes, con nuestro modo de vivir cotidianamente, sin duda es el mejor lenguaje, el más comprensible y el más aceptado, el lenguaje del amor y de la misericordia. Pero de algo estoy seguro, que siempre es necesario usar palabras. Siempre tenemos que hablar y expresar quién es Jesús y qué es lo que hizo en mí y por qué lo hizo. Y por lo demás, Dios preparará el corazón de las personas. Debemos ser sensibles. Dios nos da mucha oportunidad de compartir ese tesoro, de que otros conozcan el evangelio, de que otros cambien y transformen sus vidas. Como conclusión, queremos dejarles lo siguiente: el ser humano está en una búsqueda constante que sacie el corazón. Jesús es el tesoro más grande capaz de dar sentido a esta búsqueda. Quienes ya disfrutamos del tesoro tenemos el privilegio de mostrar la ruta y de ayudar a otros a descifrar el mapa para que puedan hallar a Jesús. Conectémonos con las personas, compartamos nuestra fe, desarrollemos relaciones para crecer en amistad y en el conocimiento de Jesús y su palabra. De esta manera participaremos en el deseo de Dios de cambiar vidas con el más valioso de los tesoros. Quiero invitarles, por favor, a que me acompañen en una oración. Señor, damos gracias porque Tú no solo te concentraste en un pueblo, de allí nació, Señor. Pero hoy en día, Padre, somos miles, somos millones. Pero Tú, como dices en Tu palabra, no quieres que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Y quizás en este momento, y yo quiero hablarte a ti, a tu corazón, los que están en la transmisión también, en medio de esta oración, sigamos orando. Pero quisiera que pensáramos por lo menos en 5 personas a las cuales nos gustaría compartir el evangelio. Quizás si no llegas a 5, por lo menos a 3 personas. 3 personas que quizá están viviendo vidas difíciles, que quizá están en situaciones complicadas, que quizá no tienen paz emocionalmente, están en algún conflicto. Y quiero que pienses lo que ha hecho Jesús en tu vida. Y quizá no sea el propósito para ahora, pero podríamos dejar ese propósito para el 2022. Y por lo menos pensar en 3 personas o 5 personas en las cuales podamos transmitir, podamos llegar, podamos conectarnos, desarrollar amistades y a través de nuestro amor y de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, compartirles el evangelio. Señor, te pido por cada persona aquí en este auditorio, te pido por los que están también viendo la transmisión, para que Tú pongas ese deseo en nosotros, para que Tú, así como un día transformaste, cambiaste nuestra vida, Señor, nos diste un verdadero sentido para estar aquí en este mundo, y de paso nos mostraste que no es solamente el aquí, el hoy y el ahora, sino que hay una eternidad, y una eternidad contigo o sin Ti, pero hay una eternidad. Yo te pido que salgamos de aquí retados, Señor, buscar, encontrar personas que tienen quizá ese mapa, pero que no saben llegar al tesoro hermoso, al mejor tesoro del mundo, al mejor tesoro de vida. Gracias por este día. Bendícenos, Señor, y glorifícate en nuestras vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de Tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.